¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Cristina Vargas y soy Radio Host. En esta ocasión les voy a platicar acerca de una modelo que se está haciendo famosa, que está generando mucha demanda mercadológicamente, que está dentro de las grandes esferas, como sucede con muchas de las modelos cuando en las esferas más altas de la moda, en los Fashion Weeks más importantes, no solamente de Roma, de Milán, de Francia, de Nueva York. Ella es Vivian Gina Wilson. Y digo así con ese énfasis Wilson porque es el apellido de su madre. Ella renunció totalmente al apellido Musk de su padre. La hija transgénero de Elon Musk está teniendo una carrera brillante. Es reconocida en el argot de la moda por las grandes marcas. Y como muchos lo suponen y es muy fácil deducirlo, por supuesto que tiene todo que ver la sombra del apellido que ella porta y a la que se niega rotundamente a llevar consigo por el resto de su vida. Sin embargo, no solamente es su sangre, es su estigma. Es la razón del por qué ella puede estar sola y salir avante, y aunque le cueste trabajo reconocerlo, el apellido Musk representa fortuna para ella, porque es por ese apellido que en las pasarelas están volteando a verla y que las mejores marcas de moda le están dando la oportunidad porque saben que les va a generar bastantes ganancias, les va a redituar bastantes ingresos, porque no se trata simplemente de una modelo, se trata de una persona transgénero que además está abriendo camino y hay que reconocerlo, y tal vez algún día su padre pueda aceptar y reconocer que su hija Vivian está abriendo un nuevo camino hacia un nuevo concepto, hacia un nuevo género. La dinámica de que una persona transgénero pueda pasar en una semana de moda, en un desfile de moda, con el orgullo y con la frente en alto, como lo está haciendo la propia Vivian, y que la gente le aplaude. Obviamente vendrán muchas críticas posteriores a ello, críticas totalmente destructivas, críticas que enfatizan que ella no es una mujer. Pero Vivian lo sabe, y cualquiera de las personas transgénero conoce su origen. Si se han operado físicamente porque quieren aceptarse de otra manera, no se han extirpado neuronas, no se han operado el cerebro, claro que no, sus recuerdos siguen avante, siguen ahí, están pendientes, están incluso al acecho, están permanentemente alertas, porque la persona transgénero está permanentemente alerta, más de lo que puede estar cualquier persona en cualquier otro género heterosexual. Y eso es lo que están haciendo esas personas. Han salido de las profundidades de lo que han tenido que enfrentar para poderse convertir en lo que ellos tanto han deseado. Y sí, a pesar de convertirse en la exitosa modelo que te acabo de comentar, Vivian Gina Wilson, la hija transgénero del magnate Elon Musk, tendrá que cargar con el estigma de su real apellido, para bien y para mal. Para bien porque tendrá la oportunidad en cualquier lugar donde se pare, donde se posicione. No importa que su papá haga encargos y pida que no la considere. No importa que para su papá esté muerta o no sea más su hija. Para bien será que ella siempre tendrá las puertas abiertas en el ámbito comercial porque su papá es el más rico del mundo. Y para mal, porque Vivian ha enfatizado en algunas entrevistas que no quiere cargar con ello, que ella quiere valerse por sí misma, quiere empezar otra vez. Lo ha demostrado desde el momento en que se fue a vivir a Japón, se desterró de sus raíces para hacer una vida autónoma, incluso para que sus hermanos
los 4 restantes, porque debo comentarte que su hermano, el mayor, el primogénito, habría fallecido. Tuvo una muerte en su niñez, muerte tal vez de cuna, no hay especificaciones al respecto, pero entonces quedan 4 hermanos y ella es uno de ellos. Ella sería el hermano gemelo de Griffin. Y al final de cuentas, para no afectar a sus hermanos y a su madre, Vivian ha decidido alejarse de su entorno, de su vida. Inicia su carrera dentro del modelaje, obviamente sí a la sombra de su padre. Pero además de todo, ella se va a encargar de que siempre sea así, y no hay manera de que Vivian perdone a su padre Elon Musk. Tendremos que ver a Elon Musk como lo hemos estado viendo constantemente, con una tristeza en sus ojos. Vivian se enfrenta a las más severas críticas por su apariencia, por su estilo, pero se enfrenta más por su apellido. No obstante de haber renunciado a él desde hace 5 años. 5 años en los que Elon Musk se ha encargado de decir en diferentes entrevistas, en post en sus redes, principalmente en su propia red de X, que su hijo Xavier está muerto. Estos días pasados del mes de septiembre, Vivian Gina Wilson se presentó durante varios días, del 10 al 16 de septiembre de 2025, en el New York Fashion Week, destacando su participación en el desfile de Alexis Vitar para la colección Spring Summer, Primavera-Verano 2026. Vivian acaparó todas las miradas, con escarabajos en la piel, con una larga cabellera abundante, con un semblante muy parco, muy serio, pero como lo hacen todas las modelos, nunca sonríen en las pasarelas, no sé por qué razón, qué tipo de protocolos tengan, pero de la misma manera lo hacía Vivian. Dentro de una temática titulada Miss USA 1991, A Dream Sequence. En este evento, que fue realizado en el Ambrose Theater de Nueva York, pues todo el mundo llegó acaparando, todos querían estar sentados ahí para mirar pasar a Vivian, para oler a Vivian, para criticar a Vivian, para mirarle sus rasgos a Vivian, su semblante, sus ojos, su mirada, cómo camina, cómo mueve los pies, las manos, los dedos, porque eso es lo que está haciendo la gente con Vivian. No hay un movimiento que ella haga que no cuente dentro de una lente de fotografía. Hasta esa dimensión se encuentra Vivian Gina Wilson, la modelo más comentada del evento. ¿Quién no va a querer contratar a la hija de Elon Musk, aunque estén separados a muerte? Y sí, están separados a muerte. Eso lo han dicho los dos muy enfáticamente. Ella, por su lado, ha asegurado que su papá nunca estuvo cerca, que tuvo una infancia lejana de su padre y una caótica adolescencia. Y él se ha encargado de decir que el virus de los woke asesinó a su hijo Xavier. Pero no cuenta con que Vivian hará lo propio, hará su carrera, la está haciendo y está caminando firme y podrá repetir la historia de su padre con una cantidad enorme de beneficios, de dinero, y es posible que alguno de sus tantos hijos repita su historia y se convierta no solo en el heredero, sino en el creador de una gran fortuna, porque eso es lo que este hombre trae y podría ser Vivian. No lo sabemos. Por lo pronto es una persona transgénero que ha mostrado que tiene esa dinámica extrovertida de salir adelante. Aunque se sigan refiriendo a ella de acuerdo a su género pretransición,
calificándola de pisar el suelo como macho, le dicen que se desplaza como un tren sin carisma, sin empatía, sin simpatía, con enojo. Pues es que todas las modelos caminan así. Algunos han aludido que se impone su género biológico más que el de su propio padre. Es decir, alguien ha mencionado que tiene los rasgos albinos de su padre, pero que a ella se le notan más. Las modelos todas caminan igual, todas son serias. Lo que sucede es que algunas traen un coqueteo natural y Vivian no lo trae. No tiene por qué traerlo, pero Vivian lo sabe. Ella sabe que no puede portarlo. Ella sabe que sus movimientos nunca serán los de una mujer. Ella sabe lo que ha hecho, pero se acepta y está tratando de que los demás lo acepten y lo disfruten. Ninguno, como te decía, de los transgéneros está pidiendo que tú le digas que tenga un hijo. No, al menos. Ninguno de los transgénero que yo he conocido está en el punto de no reconocer sus antecedentes, su historia, incluso narran siempre, cada uno de ellos lo trae como una agenda en el bolsillo para contar siempre que pueden cómo ha sido su etapa de transición. Parece ser que es el día a día de todos los transgéneros. Tienen que estar contando y contando y aclarándole a la gente que sí reconocen que no son mujeres, sí reconocen que no son hombres, pero, y tienen que estarlo contando y platicando, porque todo el mundo llega y oye, pero no eres, no, sí, claro que saben. Y saben que son transgénero, por eso está el nombre. En el caso de Vivian, pues sí, su expresión está ya a la defensiva, a diferencia de otras modelos. Por supuesto que se le nota porque sabe que en un momento en el que ella esté frente a las cámaras, al auditorio, en ese momento la gente la va a empezar primero a criticar y tal vez después a disfrutar. Algunos dirán, oh, es la hija de Elon Musk. Como te comentaba hace un momento, Elon Musk no va a perdonar a su hijo, Xavier, que ahora es Vivian. Él dice, mi hijo Xavier está muerto. No va a reconocer nunca que existe Vivian. Y Vivian, por supuesto que jamás va a perdonar a su padre, porque los dos se han estado encargando de enfatizarlo. Tendría que venir un fenómeno brutal, eso es estilo Charlie Kirk, que es el nuevo Mesías para impartirles la reconciliación. Tipo Donald Trump y Elon Musk. Pero no va a pasar. No va a pasar porque en el más reciente comunicado de Elon Musk, que viene de este 2025, volvió a repetir las mismas palabras. Sucede que en un hilo de la red X, alguien defendió a Musk contra acusaciones de antisemitismo, que ese es otro tema, ya sabemos, en el contexto político entre izquierdas, derechas y el rollo de los judíos y todo ese contexto que está ahorita atropellando Estados Unidos. Y entre todo este contexto, pues parece que en Estados Unidos ya no es izquierda y derecha, sino semitas y antisemitas, una política que se está desgarrando. Pero bueno, se hizo un hilo de ese tema y alguien mencionó que Elon Musk, en su defensa, pues decían es que no practica, no hace ese tipo de cosas. Él fue acusado de antisemitismo. Y alguien mencionó de alguna manera la situación de Elon Musk y él contestó, efectivamente, yo no soy antisemita. De hecho, mencionó indirectamente a Vivian, refiriéndose a su hijo Xavier, con las palabras, exactamente, mi hijo Javier está muerto. Él fue asesinado por el virus de la mente woke. Ahora me toca a mí
aniquilar ese virus. Lo haré morir. En otras ocasiones anteriores ya había sucedido que el magnate se había manifestado en contra del movimiento woke y lleva 5 años haciéndolo. Solo que se le olvida que este movimiento woke ahora es realmente un fenómeno cultural, lo que confirma el reto que implica para este empresario decir que lo va a aniquilar. Es que él mismo lo está alimentando. Simplemente que este empresario, en su retórica continua contra lo que él percibe como una influencia woke o como un virus, pues simplemente es algo que va a crecer y que él, si algún día quiere ser perdonado por su hija Vivian, tendrá que aceptar. Vivian en el 2020 cambió su forma de pensar, su radicalización sucedió en el 2020, en plena pandemia. En el 2023, en una entrevista con Ben Shapiro, Musk ya había declarado días más menos palabras en contra de su propio hijo. Pero esa entrevista fue la definitiva, la contundente, la que rodó con su voz, con su semblante, con su seriedad. Él dijo: le pasó a uno de mis hijos, a mi hijo mayor. Básicamente me engañaron para que firmara documentos para mi hijo Xavier. Esto antes de que tuviera comprensión de lo que realmente estaba sucediendo. Estaba pasando lo del COVID, había mucha confusión y me dijeron que Xavier podría suicidarse. Si él... Hasta ahí quedó, entonces me apresuré. No sabía de qué se trataba. Algo así como que te dicen que tu hijo se va a suicidar en plena pandemia. ¿Qué está pasando? Tantas muertes, tanto caos, tantas enfermedades. Jamás se imaginó Elon Musk de qué se podría tratar. Entonces él asegura que en medio de la confusión, él fue engañado. Incluso Shapiro le dice: claro, fue una mentira. Es que fue una mentira desde el principio. Elon responde: claro, increíblemente malvada. Estoy de acuerdo contigo en que la gente ha estado promoviendo esto y debería de ir a prisión, así que me engañaron por hacer esto y no me explicaron lo que estaba pasando en ese momento, que los bloqueadores de la pubertad son en realidad medicamentos de esterilización. Así que de todas maneras perdí a mi hijo esencialmente. Bueno, y esto entre comillas a mí me hace pensar que a lo mejor él decía: ya lo esterilizaron, ahora ya ni cómo pueda ser padre. Bueno, es que tal vez podría haber algo esencial ahí después de que él tiene tantos hijos. Elon asegura que por algo lo reconocen como dead naming. Él dice es que por alguna razón le ponen esta palabra, porque es como si tu hijo estuviera muerto. Para mí mi hijo Xavier está muerto, asesinado por el virus woke. Al final Shapiro trata de reconciliar algo y de darle la razón, porque se sabe que Shapiro es un derechista extremo y está así como que muy metido también anti-woke. Y él dice, mucha gente está pasando por eso. Musk interrumpe, no lo deja ni terminar cuando dice: juré destruir el virus de la mente woke. Después de eso ya estamos haciendo algunos progresos, y él se refería precisamente a que 2 años antes, en el 2020, ya había dado los primeros pasos cuando se enteró de lo que había pasado con su hijo Xavier, porque todo sucedió en el 2020. Estos comentarios de Elon Musk, pues sí, generaron controversia, lo han calificado como transfóbico. Vivian, por su parte, ha hecho algunas entrevistas, ha respondido públicamente a Teen, a Vogue, describiendo que su padre pues simplemente fue un hombre ausente, cruel, agregando que no se ve con él desde el 2020, que fue cuando sucedió todo esto. Y desde la transición, Vivian-Gina Wilson era simplemente el hijo de Elon Musk, Xavier Alexander Musk. Cambió su nombre en el 2022 cuando decidió adoptar el apellido de su madre. Fue de forma legal, hizo su cambio de género ante la Corte de California, dejó de ser Xavier Alexander Musk y se convirtió
en Vivian Gina Wilson. ¿Cuál te gusta más? Al final de cuentas fue un renacimiento para él. Xavier era hermano gemelo de Griffin Musk, uno de los 6 hijos que Elon Musk procreó con su primera esposa, Justin Wilson. Sobreviven 5 tras la muerte de Nevada Alexander Musk, que fue quien te mencioné hace un momento. Tuvo muerte súbita infantil. Xavier y Griffin nacieron mediante fertilización in vitro. Y ahí te va un dato importante. Ellos seleccionaron el sexo. Utilizaron el método de fertilización in vitro con selección de sexo, en el que Musk simplemente quiso varones. Y te digo que es un dato importante porque eso habla de que Elon Musk pues le encantan los varones, los niños. Quiero que mi sangre sea de varones. La relación de Elon Musk con sus hijos sí ha sido bastante fortalecida, principalmente en el modo económico, pero tristemente inestable a consecuencia de los proyectos del empresario. Ya sabemos, la mayor parte de estos proyectos son ambiciosos, acaparan mucho parte de su día a día, aunque obviamente eso ha servido para otorgarles una vida llena de lujos, incluido Xavier. Han estado rodeados de riqueza, al tratarse simplemente de uno de los hombres más ricos del mundo. Por un tiempo ha sido el hombre más rico del mundo. Su carrera, sus inversiones han ido en ascenso desde convertirse en el CEO de Tesla, SpaceX, adquirir una de las redes sociales más importantes, con mayor difusión y desarrollo como es X. Obviamente ya incorporando inteligencia artificial que le da otra red adjunta, es decir, inteligencia artificial dentro de su red le da la oportunidad de estar a la vanguardia por encima de muchas otras. Es totalmente futurista. Es una tecnología totalmente futurista a nivel global. Compite con los más grandes magnates de las redes sociales, pero agregado a la inteligencia artificial. Si está el ChatGPT, él tiene Grok, pero también tiene la red X, que además en el Plus lleva mucho de política. Musk se había divorciado de Justin Wilson en 2008 cuando Xavier tenía solamente 4 años. Lo que cuenta Vivian, en teoría sí lleva mucho de cierto, porque desde Xavier teniendo 4 años, él y sus hermanos recibían las visitas de su padre de forma muy irregular. Y estamos hablando de que él es el mayor. Y estamos hablando de que Xavier es el mayor, ahora Vivian. Y él cuenta con testimonio fehaciente de que realmente él no iba. Hacía visitas bastante irregulares. Cuando Vivian hace estas declaraciones, argumenta que su padre pues realmente iba esporádicamente cuando Xavier tenía 4 años. Estamos hablando de que sus hermanitos eran unos bebés. Y dice, mi infancia estuvo marcada por la ausencia paterna. En una entrevista a Vogue, Vivian ha descrito su adolescencia incluso como caótica, en un entorno muy privilegiado pero muy inestable, un escenario en el que, pues, Xavier solamente tenía el apoyo de su madre. Y para su proceso de transición, que además lo vivió con mucho sufrimiento cuando tenía 16 años y decidió salir del closet, lo hizo a través de sus redes, a través primero de Instagram, declaró soy trans, pero a partir de ahí Vivian inicia una transición médica biológica extenuante y de no ser por el apoyo de su madre, es muy posible que sí hubiera tenido un desenlace fatal, una depresión, aceptación. Durante la pandemia, Musk afirmó haber sido engañado, evidentemente porque había muchísima confusión.
Finalmente, Vivian experimentó una fuerte lucha contra su identidad. Tuvo que aceptarse. En una entrevista con The Cut en septiembre de 2025, Vivian compartió que experimentó disforia de género, pero en un extremo que nunca se habría podido imaginar. La disforia en realidad es dolorosa, según los testimonios de cualquier persona, porque lleva un proceso de reconocimiento, de aceptación, de voluntad, de decisión, de apego y por tanto de duelo, porque tienes que despedirte de algo que porta tu vida, tus genes, pero lo tienes que hacer porque no tienes otro elemento en que anclarte. Hay quienes han sufrido demasiado durante esta disforia de género. Vivian comenta simplemente que vivió esta disforia como algo jodidamente mal. Esas fueron sus palabras. Cuando era Xavier, tuve muchas noches de llanto incontrolable. Tenía 16 años, dice. Sentía que todo en la vida se desmoronaba. No tenía fuerza ni siquiera para levantarme, solo quería pudrirme. Temía quedarme en el closet donde solo me iba a conducir a un camino destructivo. Pasaba mucho tiempo en las redes sociales, jugando videojuegos como Paladins, tal vez para distraerme, para tener un escape, pero al final hay un punto de quiebre emocional que intensifica esta pubertad, que es el momento en el que llega esa disforia, esos acontecimientos que suceden en el momento en el que menos un adolescente o un joven puede estarlos experimentando. Y para colmo, llega la pandemia. La pandemia generando soledad, aislamiento, confusión, y todo esto sin poderlo confesar abiertamente a las personas a las que se los quieres decir. Finalmente las madres a veces hasta lo percibes. Pero la confusión ante su padre, pues definitivamente era evidente, nunca lo iba a aceptar, nunca iba a permitir que su hijo Xavier pasara por ese proceso. Si estamos hablando de que cuando vino la fertilización y el proceso del nacimiento, él eligió que quería varón. Por supuesto que sería un padre que no aceptaría a un hijo trans. Elon Musk aseguró que firmó documentos bajo advertencia de que si su hijo Xavier seguía así podría suicidarse, y entonces él firmó. Y después vino todo el camino restante, el estarlo contando y manifestando en todas partes. Y yo le agrego este extra que es la admiración a Charlie Kirk, y no precisamente porque Charlie Kirk sea un hombre con conocimiento, simplemente porque alguien le dijo lo que él quería escuchar. Incluso el propio Elon Musk, incluso el propio presidente Trump, le dijeron lo que él quería escuchar, que es una enfermedad mental creada por los woke. Al tener aliados, al saberse escuchado, él puede seguir por la vida asegurando que ese virus de la mente woke asesinó a su hijo mayor, Xavier Musk. ¿Qué te parece? Y bueno, pues hasta aquí. Comenta por favor y dame like y suscribe. Hasta la vista. Soy Cristina Vargas y soy Radio Host.